Chicos, buenos días. Vamos a completar el repaso de farmacología, ¿ya? Lo que estaba pendiente. Bien, antes de empezar, porfa, quiero hacer una corrección, ¿ya? Una fe de ratas, vamos a poner acá para que se acuerden, de la clase pasada, que me han hecho llegar un par de alumnos, en la cual estábamos revisando la parte de, ¿no? Los antidepresivos, ¿correcto? Ya habíamos visto el mecanismo de acción de los antidepresivos, ¿no? Recuerden que los de elección son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿correcto? Donde está fluoxetina, sertralina, el más potente es citalopram. Esos serán los de elección. Pero la corrección viene acá, cuando les mencioné los duales, ¿no? Había el inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y luego están el inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, ¿correcto? Entonces acá es serotonina y noradrenalina, y acá noradrenalina y dopamina, ¿correcto? Entonces acá viene la corrección. Creo que acá les mencioné ¿no? un fármaco diferente, ¿ya? Por lo tanto les pido las disculpas del caso. Acá el inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina, chicos, es la duloxetina, ¿ya? Duloxetina. Y también acá tenemos venlafaxina, también está ahí. Duloxetina, venlafaxina, es el inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y acá de noradrenalina y dopamina, acá está el bupropión, ¿ya? Bupropión, que les había dicho se utiliza en los pacientes que tienen adicción al tabaco, ¿ya? Adicción al tabaco. Muy bien, esa es la corrección, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien, ahora sí vamos a completar un psicofármaco que nos faltó repasar, ¿ya? Es el llamado eutimizante, ¿correcto? ¿Quién es el psicofármaco llamado eutimizante? Las sales de litio, ¿no es cierto? Las sales de litio, ¿no, chicos? Entonces nos faltó revisar este estabilizador del ánimo, ¿no? Eso significa el eutimizante, es un estabilizador del ánimo. Por lo tanto, vamos a recordar su farmacodinamia, es decir, su mecanismo de acción. Si bien es cierto, algunos textos mencionan que no se reconoce un mecanismo de acción específico del litio, ¿no? Pero sí hay algunas teorías, como por ejemplo nos dicen que el litio tiene un efecto neuroprotector, ¿correcto? Tiene un efecto neuroprotector, también tiene un efecto a nivel de la neurotransmisión, ya que activa y desactiva algunas vías neuronales. Entonces, en ese mecanismo de la neurotransmisión, el dato que tienen que recordar es que potencia el GABA, ojo, potencia el GABA, y va a deprimir, va a inhibir ¿a qué? A las vías excitatorias, como glutamato, ¿ya? Glutamato y dopamina, ¿ya? Eso es lo que hace el litio también. En la neurotransmisión potencia el GABA, ¿ya? Y deprime glutamato y dopamina, ¿ya? Un tercer efecto, y es a nivel celular, a nivel de la transducción de señales, ¿no, chicos? Ahí, ¿qué es lo que hace las sales de litio? Inhibe la traducción de señales porque inhibe enzimas como la proteína quinasa tipo C, por lo tanto inhibe la fosforilación de proteínas, inhibe la glicógeno sintetasa quinasa tipo 3. Repito, glucógeno sintetasa quinasa tipo 3. Y la proteína quinasa, tipo C, que se encarga de la fosforilación, ¿correcto? Podemos decir que ese es el mecanismo de acción que puede tener las sales de litio, ¿ya? Aunque en algunos casos mencionan que en realidad no hay un dato específico de mecanismo de acción, ¿ya? Se postulan estos mecanismos. Muy bien, 2, farmacocinética. Recuerden que litio tiene buena absorción por vía oral, ¿correcto? Buena absorción por vía oral. Ojo, penetra la barrera hematoencefálica, por eso está contraindicado en gestantes, porque vamos a ver que el litio está asociado a malformaciones.
atraviesa la barrera hematoencefálica, atraviesa la placenta, ¿ya? Por eso de ahí que en gestantes les menciono está contraindicado. No tiene metabolismo, ojo, no se metaboliza las sales del litio, ¿correcto? No sufre biotransformación, no sufre metabolismo, se excreta directamente por vía renal, ¿correcto? Por vía renal. Y acá un dato, el litio compite con el sodio en la excreción renal. O sea, si tú ves en el túbulo contorneado litio y sodio, estos dos van a competir. ¿Para qué? Para reabsorberse, ¿correcto? Para reabsorberse. Entonces eso nos va a explicar por qué si yo consumo bastante sodio, entonces al riñón se filtra bastante sodio y la absorción de litio va a ser pobre, porque el litio compite con el sodio, ¿no? Entonces no se absorbe el litio a la sangre y eso disminuye sus concentraciones. Pero lo más importante es lo contrario, la dieta hiposódica. Chicos, si ustedes en un paciente que está tomando litio tiene una dieta baja en sodio, entonces al tener bajo sodio en la sangre, el riñón filtra menos sodio, por lo tanto el litio aprovecha eso, como hay poco sodio, el litio que está recibiendo el paciente va a reabsorberse más en el túbulo contorneado, produciendo intoxicación, ¿ya? Produciendo intoxicación. ¿Por qué? Porque el índice terapéutico del litio es estrecho, ojo, el índice terapéutico es estrecho, por lo tanto habíamos mencionado que cuando el índice terapéutico de un fármaco es estrecho hay que medir las concentraciones plasmáticas para monitorizar los valores séricos y de esa manera evitar la intoxicación, ¿no? Muy bien, ¿en qué casos está indicado? La indicación principal es el trastorno bipolar, ¿correcto? El trastorno bipolar, tanto en el cuadro agudo como en el cuadro de mantenimiento crónico, ¿correcto? Tanto en el agudo como en el mantenimiento. Y miren los rangos estrechos que son. En el cuadro agudo debe manejarse una concentración de litio en sangre de 0.8 a 1.5 mili equivalente por litro. Esa es la concentración terapéutica que debemos alcanzar cuando hay un cuadro agudo de trastorno bipolar, de 0.8 a 1.5. Mantenimiento de 0 a 6 a 1.2. Miren esos rangos estrechos, ¿no? A nivel plasmático. Ya está. También se emplea en trastornos de conducta también. Trastornos de conducta, ¿ya? Las sales de litio. Muy bien. Y finalmente las reacciones adversas. ¿Qué reacciones adversas tienes que acordarte del litio? De que puede producir intoxicación, ¿no es cierto? Puede producir intoxicación y la intoxicación se produce cuando justamente sus niveles sobrepasan 1.5 mili equivalentes por litro. Cuando el litio está en sangre más de 1.5 ya hablamos de intoxicación y va a ser grave cuando es más de 2.5 porque ahí genera coma, convulsión, etcétera, ¿correcto? Más de 1.5 intoxicación y grave ya más de 2.5, ¿correcto? ¿Cuál es el primer síntoma de intoxicación? Los gastrointestinales, ¿ya? Los gastrointestinales, esos son los primeros síntomas, náuseas, vómitos, dispepsia. Luego vienen los problemas neurológicos, ¿no? Temblor, ataxia, confusión, hasta en el cuadro ya grave que es convulsión o coma. ¿Ya? Entonces primero los síntomas gastrointestinales, luego ya los problemas neurológicos. ¿Estamos? ¿Quiénes favorecen la intoxicación? Ya te había dicho un dato. ¿Quién va a permitir que el litio se absorba más en el túbulo contorneado? Cuando hay poco sodio. O sea, una dieta hiposódica va a predisponer, ¿no? Una dieta baja en sal va a predisponer a la intoxicación por litio. También los AINES, también los YECAS, los diuréticos predisponen intoxicación. ¿Ya? Si te preguntaran cuáles son los factores que favorecen la intoxicación por litio, dieta hiposódica, AINES, YECAS, diuréticos. ¿Estamos? Muy bien. Ese es en un cuadro de intoxicación, ¿estamos? Pero también el litio genera eventos adversos propios, como por ejemplo la llamada diabetes insípida.
¿ya? Genera la diabetes insípida, que es por déficit de ADH, recuerden, de la hormona antidiurética, ¿ya? Genera aumento de peso, porque genera un hipotiroidismo, ¿ya, chicos? Genera un hipotiroidismo, eso hace mayor ganancia de peso. Genera bocio, ¿ya? El litio es una sustancia bociógena. Hiperparatiroidismo, ¿correcto? Y también genera, habíamos dicho, problemas cardíacos, ¿ya? Problemas de conducción eléctrica, arritmias. Y es teratogénico, porque genera una anomalía, ¿no? ¿Cómo se llama la anomalía? Anomalía de Einstein. Anomalía de Einstein. Ese es el efecto teratogénico de las sales de litio. Por eso no se emplea en gestantes, porque está asociado a la anomalía de Einstein, que es la implantación baja de la válvula tricúspide, ¿ya? De la válvula tricúspide. Muy bien, con todo eso hemos terminado la parte de psicofármacos, ¿ya? Toda la parte de neurología, clase 1, clase 2. Entonces vamos a revisar algo de la parte de cardiología, ¿ya? Y vamos a comenzar con los antihipertensivos que habíamos visto en clase, y en este rubro vamos a recordar los mecanismos de acción, ¿no? Entonces, tú te tenías que acordar, para bajar la presión arterial teníamos que modificar ciertos factores, ¿no? Como por ejemplo la volemia, o la resistencia, o la frecuencia cardíaca, ¿ya? Muy bien, un antihipertensivo que te tienes que acordar de ley son las tiazidas, es decir, los diuréticos. Y dentro de los diuréticos, en Perú, en el petitorio, tenemos a las tiazidas, ¿no? Su representante, el hidroclorotiazida, es un antihipertensivo, el primero en el que se empleó, el más antiguo, bueno, barato, ¿no es cierto? Entonces tenemos que acordarnos. ¿Qué hacen las tiazidas, chicos, para bajar la presión arterial? Entonces recordemos algo de su farmacodinamia. Las tiazidas lo que hacen para bajar la presión arterial es a corto y a largo plazo. Ese es un concepto que tenías que acordarte, ¿ya? A corto plazo las tiazidas bajan la presión porque bajan la volemia, ya que son diuréticos. Y al bajar la volemia baja la presión. En cambio, el efecto a largo plazo es bajar la resistencia vascular periférica, que es el más importante. Este es el efecto más importante por el cual las tiazidas bajan la presión de forma sostenida en un paciente, ¿no? Bajando la resistencia. Entonces, ese es el efecto por el cual las tiazidas, ¿no?, realizan este efecto. Entonces, tienes que recordarte de esos dos efectos. ¿Estamos? Bueno, en la parte de la farmacocinética tiene una biodisponibilidad del 50-60%, ¿correcto? Tiene excreción renal, por lo tanto hay que ver la tasa de filtración glomerular, ¿no? Por eso un paciente que tiene, en este caso, insuficiencia renal, ya no puede utilizar tiazidas, ¿correcto? No se puede utilizar tiazidas en un paciente que ya tiene enfermedad renal, ¿correcto? Muy bien. Indicaciones es de elección en pacientes adultos mayores. Cuando tengas un paciente abuelito que tiene hipertensión, las tiazidas van muy bien. Cuando tiene osteoporosis, ¿por qué? Porque las tiazidas reabsorben calcio, chicos, ¿ya? Las tiazidas son diuréticos que reabsorben calcio. Por eso podemos indicar en osteoporosis, ¿ya?, o en paciente de raza afroamericana. Ahí va de elección, ¿ya? Adulto mayor, osteoporosis, afroamericana. Esa es la indicación. Reacción adversa que te tienes que acordar de las tiazidas, bueno, que es un diurético que obviamente va a bajar la concentración de sodio en sangre, va a bajar la concentración de potasio en sangre, ¿no es cierto? Porque elimina sodio, elimina potasio por la orina, pero reabsorbe calcio, acuérdate, reabsorbe calcio. Entonces esos son los problemas electrolíticos que puede generar. Pero un problema de las tiazidas es que eleva los lípidos, ¿correcto? Eleva los lípidos, eleva colesterol, eleva triglicéridos. Por eso un paciente, si tiene dislipidemia, ya no puede utilizar tiazidas, ¿ya? No puede. Produce plaquetopenia, ojo, y eso puede predisponer a sangrado.
¿no? Produce plaquetopenia, también puede producir pancreatitis, ¿correcto? Pancreatitis. Entonces son los efectos que podemos encontrar con las tiazidas. Eleva el ácido úrico. Por eso también un paciente con gota, si el paciente tiene gota, no puede recibir tiazidas, porque eleva el ácido úrico. ¿Estamos? Muy bien. Segundo grupo, YECAS. ¿Correcto? Los YECAS. Los YECAS son unos antihipertensivos también de buena eficacia, ¿no es cierto? Inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El efecto que van a hacer es que al bloquear la ECA, ¿no? La enzima que producen, disminuyen la síntesis de angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y aumentan la bradicinina. Eso es lo que hacen los YECAS. Bajan la síntesis, bajan la producción de angiotensina 2 y aumentan la producción de bradiquinina, ya que no se va a metabolizar, ¿no? Y la bradiquinina es un potente vasodilatador. Entonces hace un desbalance, ¿no? Baja el vasoconstrictor, aumenta el vasodilatador, por lo tanto su efecto final es bajar la resistencia vascular periférica, ¿no? Eso es, los YECAS trabajan a nivel de la disminución de la resistencia vascular, ¿no? A nivel de la farmacodinamia, ¿qué podemos decir de los YECAS? Tienen buena absorción oral, ¿correcto? En el caso del enalapril es una prodroga, ojo, el que es prodroga es el enalapril, y ya saben el concepto en este caso prodroga es aquel fármaco que se activa en el hígado, ¿no? Por el metabolismo en el hígado. El que actúa más rápido, por eso se emplea en cuadros de urgencia hipertensiva, es el captopril. El captopril es el que actúa, es el YECA de acción más rápida, ¿ya? Es el YECA de acción más rápida. Muy bien, entonces también tiene eliminación renal, ¿no? Conceptos que tal vez debes recordar de los YECAS, ¿no? Por lo tanto, las indicaciones, ¿dónde va? Cuando un paciente hipertenso tiene asociado diabetes, el de elección es YECA, chicos, ¿eh? Paciente diabético o paciente que ya tiene lesión renal, una proteinuria, microalbuminuria, ahí va bien los YECAS, ¿eh? Paciente diabético, proteinuria, microalbuminuria. Paciente que tiene falla cardíaca, paciente que ha tenido infarto agudo de miocardio, paciente que tiene hipertrofia ventrículo izquierdo. Chicos, en esos casos de elección son los YECAS. ¿Correcto? Los YECAS. Porque los YECAS, acuérdate, un evento importante, es un antirremodelador cardíaco. ¿Ya? Antirremodelador. Recuerda que la angiotensina producía fibrosis, producía hipertrofia del corazón. El YECA, al disminuir la síntesis de angiotensina, se convierte en un antirremodelador. Por eso, en falla cardíaca, infarto, hipertrofia, es de elección los YECAS. ¿Correcto? Muy bien. También podemos emplear los YECAS en caso de enfermedad renal crónica. ¿Ya, chicos? Enfermedad renal crónica. Pero para que tú le emplees en la enfermedad renal crónica tienes que tener dos condiciones. Uno, que la tasa de filtración del riñón esté más de 30 mililitros por minuto. Y que las concentraciones de potasio en sangre estén normal. Si tú tienes esas dos condiciones, puedes utilizar YECA en un paciente con enfermedad renal crónica. Recuerda que el paciente con enfermedad renal crónica tiene presión elevada, porque está reteniendo agua, está reteniendo sodio. Entonces, ¿cómo controlas esa hipertensión secundaria del paciente renal crónico? Con los YECAS, ¿verdad? Pero para utilizar YECAS, tu tasa de filtración debe estar más de 30 y tu potasio en rangos normales, ¿verdad? ¿Qué reacción adversas va a generar los YECAS? Los YECAS generan como reacción adversa, ¿no es cierto?, la tos. Es una tos seca, vespertina, y es su reacción adversa más frecuente, ¿no? La tos seca, vespertina. Eso se produce por esto, ¿no? Por el aumento de bradiquinina, que induce un efecto histaminérgico, produciendo tos, ¿ya? La famosa tos seca. Pero la reacción adversa más grave es el angioedema. El angioedema es el más grave. ¿Estamos? Entonces, tos seca es el más frecuente, pero el más grave es el angioedema. Es teratogénico. No puedes emplearlo en el embarazo, ¿ya? El YECA está contraindicado en el embarazo porque está asociado a anomalías congénitas.
Muy bien, entonces eso es con respecto a los efectos adversos de las YECAs. Prima hermana de los YECAs, ¿quiénes son? Los ARA2. Los ARA2. En el caso del ARA2, ya no se bloquea la síntesis de angiotensina, porque si tú revisas en el ARA2, la angiotensina 2 está aumentada. Entonces, ¿de dónde viene el efecto antihipertensivo? Porque bloquea sus receptores, ¿no? ¿Quién es el receptor malo? El AT1. Bloquea a su receptor malo de la angiotensina, el AT1. Y no aumenta la bradiquinina, ¿correcto? Esa es una ventaja que vamos a ver en el ARA2, que no hay aumento de la bradiquinina, porque lo que está bloqueando es el receptor malo de la angiotensina 2. Entonces, nuevamente, su efecto está a nivel de la resistencia vascular, ¿no es cierto? Ya que va a haber un efecto de vasodilatación, ya que la angiotensina 2, por más que esté aumentada, no hace efecto, ya que su receptor está bloqueado, ¿no es cierto? Ya está. Dentro de la farmacocinética tenemos varios, tienen buena absorción oral, buena biodisponibilidad. Acuérdate acá algunos, ¿no? Por ejemplo, losartán, ¿ya? Valsartán, o el más potente, ¿no? Olmesartán, el más potente, ¿ya? Olmesartán. Muy bien. ¿En qué casos vamos a utilizar los ARA2? Se utilizan los ARA2 cuando un paciente es intolerante a los YECAs. Esa es la indicación. Cuando un paciente no tolera los YECAs, ahí damos ARA2, ¿correcto? Ahí damos ARA2. Cuando no tolera los YECAs. Básicamente esa es la indicación. De ahí las mismas indicaciones en diabetes, en falla cardíaca, infarto, falla renal crónica, etc. Pero como segunda opción frente a los YECAs. ¿Por qué? Porque el YECA es costo efectivo, el YECA es barato, ¿no? Y bueno, ¿ya? Y nunca combines los dos. En hipertensión no se combinan los dos, ¿correcto? YECA ni ARA2 puedes combinar. Muy bien, reacción adversa de los ARA2. Los ARA2 no producen tos, esa es la ventaja. Y es muy raro el angioedema. Puede producir, pero es raro, ¿no? Entonces, si un paciente ha tenido angioedema, una opción es darle ARA2, porque es raro que se produzca angioedema, tos seca, etcétera, pero sí es teratogénico. Ahí sí se comporta igual que los YECAs, ¿ya? Ambos son teratogénicos, YECA y ARA2. Muy bien, luego llegamos a el cuarto fármaco que podemos poner acá, los bloqueadores de canales de calcio, ¿no es cierto? Recuerden, los bloqueadores de canales calcio tienes dos familias, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos, ¿no es cierto? ¿De dónde trabajan los dihidro? Básicamente en los vasos sanguíneos, y los no dihidro trabajan en el corazón, acuérdate. ¿Quién es el no dihidro? Verapamilodiltiazem. Y dihidro, los pinos, ¿no? Nifedipino, amlodipino, nimodipino, etc. ¿Ya? Eso es lo que tenemos entonces, la clasificación. Los dihidro, que lo vamos a utilizar en hipertensión, y los no dihidro, que lo vamos a ver en antiarrítmicos, ¿no? Son antiarrítmicos de la clase 4. Antiarrítmicos de la clase 4, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio. Muy bien, los calcio antagonistas, al trabajar en los vasos, entonces su efecto principal es que bloquean los canales de calcio. ¿Qué canales de calcio? Canales de calcio lento. Por lo tanto, en los vasos van a producir una disminución de la resistencia vascular. Ese es el efecto también importante de los calcio antagonistas, ¿no? Disminuir el efecto de la resistencia vascular. Muy bien. En cuanto a su farmacocinética, tienen buena absorción oral, excreción renal, ¿correcto? Pero acuérdate la clasificación, ¿ya? Acuérdate la clasificación. El que tiene acción rápida es el nifedipino, ¿ya? Nifedipino. El que tiene acción lenta, pero sostenida en el tiempo, por eso se da generalmente una vez al día, es el amlodipino, ¿ya? Nifedipino actúa rápido. Por eso también lo utilizamos en casos de urgencia, ¿ya? Lenta y sostenida amlodipino.
Muy bien, ¿cuál es la indicación de los calcio antagonistas? También lo puedo emplear en adultos mayores, pero el de elección ácidas, ¿ya? Siempre comenzar con diuréticos. Pero una alternativa es el calcio antagonista. Su indicación específica de los calcio antagonistas en hipertensión, chicos, es cuando tiene fenómeno de Raynaud, ¿ya? Que es un cuadro de vasoespasmo. O una angina de Prinzmetal, que también es un vasoespasmo, pero a nivel coronario. El fenómeno de Raynaud es un evento de vasoespasmo periférico. La angina de Prinzmetal es un vasoespasmo coronario. ¿Estamos? Esa es la indicación. Y en cuanto a las reacciones adversas, el principal efecto adverso de los calcio antagonistas son los edemas, ¿ya? Edemas de miembros inferiores, que ojo, no se resuelven con diuréticos. ¿Ya? Les había mencionado, el edema de los calcio antagonistas no es por congestión, por lo tanto no sirve darles diuréticos. Eso es falso. ¿Ya? Entonces, edemas, tenemos como principal efecto adverso también rubicundez facial, ¿ya? Rubicundez facial, ya está. En el caso de los dihidropiridínicos se produce la llamada taquicardia refleja, pero solo en los dihidropiridínicos. Los no dihidro no, los no dihidro, recuerden, como son antiarrítmicos, bajan la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Los no dihidro, esa es una diferencia, ¿eh? El no dihidro produce una bradicardia, en cambio los dihidro, como están afectando al vaso y el corazón está libre, ¿qué hace el corazón frente a la caída de presión? Eleva su frecuencia. Entonces miren ese comportamiento diferente, ¿ya? El dihidro produce taquicardia, y el no dihidro, como actúa en el corazón, baja la frecuencia cardíaca. Muy bien. Y el último que podemos comentar acá, los beta bloques, ¿no? Los beta bloqueadores, que son los últimos en la lista, porque se han demostrado que tienen baja eficacia, mucho efecto adverso, entonces están en la última lista. Chicos, los beta bloqueadores, como su nombre lo indica, rebloquean los receptores beta adrenérgicos. Entonces pueden bloquear al receptor beta 1, beta 2 o al receptor alfa y beta. Por eso hay esta clasificación, ¿no? En beta selectivo, no selectivo y mixto. Cuando te pregunten, solo bloquea el beta 1 es selectivo, ¿no? ¿Cuál es la mnemotecnia? MBA, recuérdate, MBA. Metoprolol, bisoprolol, atenolol. Y en los mixtos, el que bloquea alfa y beta, tienes que acordarte de dos, carvedilol y labetalol. Esos son los dos mixtos que tienes que acordarte, carvedilol y labetalol. Y todos los demás son no selectivos, ¿no? Propranolol, nadolol, timolol, todos los demás están en los no selectivos. ¿Ya? Es importante que te acuerdes esa clasificación de los beta bloqueadores. Entonces, al trabajar en los receptores beta, básicamente lo que hacen los beta bloqueadores es bajar la frecuencia cardíaca, y de ahí que bajan la presión arterial, ¿no? Los beta block son cardiodepresores, bajan la frecuencia cardíaca, bajan la fuerza de contracción. Entonces, al deprimir el trabajo del corazón, la presión tiende a disminuir. Eso es efecto en el caso de los beta bloqueadores. ¿En qué caso indicamos los beta bloqueadores, chicos? Los beta bloqueadores los vamos a indicar cuando el paciente hipertenso tiene migraña, ¿correcto? Cuando tiene migraña, cuando el paciente tiene, en este caso, arritmias, también arritmias supraventriculares, o sea, arritmias que se producen en la aurícula, ¿ya? Migraña, arritmia supraventricular, hipertiroidismo, ¿ya? Ahí entonces damos beta bloqueadores, ¿ya? Migraña, arritmias, hipertiroidismo, angina también, ¿ya? Igual que los calcio antagonistas en el caso de la angina Prinzmetal, ¿no? Beta block antianginoso es de primera línea como antianginoso. Si el paciente tiene angina, entonces conviene darle beta block, o hipertiroidismo, o arritmia, o migrañas, ¿ya? ¿Cuáles son sus efectos adversos? Bueno, el más conocido que debes acordarte, el broncoespasmo, pues, ¿no? Por eso en asma, en EPOC está contraindicado. En asma, en EPOC está contraindicado, ¿correcto?
Entonces, eso es con respecto a los beta-block, ¿no? También pueden generar, en este caso, una bradicardia muy severa, por eso están contraindicados en bloqueos auriculoventriculares, ¿ya? Cuando hay bloqueo AB, también no puedes utilizar beta-block, ¿ya? Beta-block. Muy bien, eso es, creo, lo más importante que tienes que acordarte de los antihipertensivos de primera línea. Pero también hay otros antihipertensivos, ¿correcto? Que tienen otros efectos adversos. Por ejemplo, hay un antihipertensivo que tiene efecto central. ¿Por qué? Porque bloquea los receptores alfa-2 adrenérgicos. Entonces este tiene efecto central. ¿Por qué? Porque el alfa-2, ¿dónde está? A nivel presináptico, ¿no? No bloquea, perdón. Estimula, ¿no? ¿No es cierto? Estimula los receptores alfa-2, ¿no? Que están a nivel presináptico. Es un agonista alfa-2. Entonces, ¿qué hace el alfa-2? El alfa-2 lo que hace es inhibir la liberación de norepinefrina. Eso es lo que hace el alfa-2, ¿no? El que regulaba. Entonces, potencia ese efecto. Entonces, lo que hacemos es inhibir más la liberación de norepinefrina, con lo cual vamos a tener un efecto vasodilatador, porque la norepinefrina es un vasoconstrictor. Entonces ahí, ¿quién está? El representante es metildopa, ¿no? Metildopa, ¿no? Entonces cuando pregunten de metildopa, su acción es ser un agonista alfa-2, ¿correcto? Agonista alfa-2. ¿Dónde es de elección metildopa? En gestantes. En gestantes utilizamos metildopa. Reacciones adversas que puede producir metildopa, puede producir hepatitis, ¿correcto? Puede producir hepatitis, puede elevar la prolactina, ¿ya? Puede dar un cuadro de hiperprolactinemia, ¿no? También tenemos acá los bloqueantes alfa-1, este ya tiene acción periférica, ¿no? ¿Por qué? Porque el alfa-1, ¿dónde está? En los vasos. Entonces, al bloquear el alfa-1, ¿qué voy a generar? Vasodilatación, con lo cual bajo la resistencia vascular periférica y la presión cae. Recuerda que el alfa-1 es vasoconstrictor. Entonces, al bloquear alfa-1, hacemos vasodilatación, ¿no? ¿Quién está como representante acá? Prazosin, terazosin, tamsulosina, ¿ya? Esos son, prazosin, terazosin. ¿Dónde lo empleamos? Paciente con HBP, paciente con próstata, ¿no? Hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? Ahí utilizamos los bloqueantes alfa-1. ¿Y cuáles son sus reacciones adversas? Que pueden producir ortostatismo, ¿no es cierto? Hipotensión ortostática, producen también disfunción sexual, pueden producir disfunción sexual, ¿ya? El prazosin, tamsulosina son bloqueantes alfa-1. Bloqueantes alfa-1. También tenemos el bloqueante mixto, alfa-1 y alfa-2. Bloquea los dos, ¿ya? Recuérdate que ese es fentolamina. Fentolamina hace bloqueo alfa-1, alfa-2. También está fenoxibenzamina, ¿correcto? Cuando hablen de fentolamina o fenoxibenzamina, te están hablando de los que bloquean alfa-1 y alfa-2. ¿Dónde lo empleas? En la crisis del feocromocitoma, ¿correcto? En la crisis hipertensiva del feocromocitoma. Esa es la principal indicación de fentolamina o fenoxibenzamina, ¿no? Fenoxibenzamina. Entonces estos son otros antihipertensivos que podemos utilizar, ¿correcto? Ya está. Luego también tenemos acá los vasodilatadores directos, ¿correcto? Los vasodilatadores directos. Como su nombre lo indica, van al vaso sanguíneo, hacen vasodilatación, con lo cual la resistencia vascular cae, por lo tanto la presión cae, ¿ya? El más potente, acá tenemos el vasodilatador más potente, es el nitroprusiato, es el antihipertensivo más potente de todos, ¿no? Se emplea por vía endovenosa en cuadros de emergencia hipertensiva. Cuando hay una emergencia hipertensiva, empleamos nitroprusiato
por vía endovenosa. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es un vasodilatador mixto, ¿ya? Porque dilata tanto venas como arterias. Su mecanismo de acción está asociado al óxido nítrico, chicos, ¿ya? Nitroprusiato está asociado al óxido nítrico. El óxido nítrico lo que hace es activar a este segundo mensajero, que es el GMP cíclico, y el GMP cíclico, ¿qué hace? Relaja músculo liso, ¿no? Eso es lo que hace, relajar músculo liso de los vasos, de las venas, de las arterias, produciendo una vasodilatación, ¿no? Es el más potente en emergencias hipertensivas. Muy bien, mucho cuidado con las reacciones adversas. Puede producir déficit de vitamina B12, produciendo una anemia megaloblástica, ¿ya? También es tóxica para el embarazo, ¿ya? Está contraindicado en la gestante. Contraindicado en la gestante. Muy bien, otro que podemos hablar de vasodilatación directa es la hidralacina, ¿correcto? La hidralacina. En el caso de la hidralacina, estamos hablando también de un antihipertensivo que tiene buena potencia, ¿ya? Lo que hace es hiperpolarizar la membrana, ¿no? Hiperpolarizar la membrana de los vasos, con lo cual lo inactiva, ya que tiene relación con apertura de canales de potasio. Abre canales de potasio, ¿no? Entonces por ahí va el efecto de la hidralacina. Y es un vasodilatador, pero típicamente de arterias, no venas. Esa es la diferencia con nitroprusiato. El nitroprusiato dilata venas y arterias, la hidralacina sobre todo arterias, ¿no? Donde se emplea también en cuadros de emergencia, ¿no? Por vía endovenosa, en cuadros de emergencia hipertensiva. Pero en la gestante, esa es la ventaja. Tú no puedes utilizar nitroprusiato en el embarazo. La hidralacina sí, ¿verdad? La hidralacina sí. Reacción adversa, retiene agua y sodio. Por lo tanto, ¿qué produce? Edema, por retención de agua y retención de sodio. ¿Correcto? Por eso produce edema, por la retención de agua y sodio que puede producir. También da un efecto adverso llamado lupus-like, o sea, lupus inducido por fármacos, ¿ya? Lupus inducido por fármacos, produce la hidralacina, ¿no? Muy bien, entonces eso se da en un paciente. Por eso, chicos, cuando hay una crisis hipertensiva, recuerden, crisis hipertensiva es cuando hablamos de una crisis hipertensiva cuando la presión sistólica es mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y la presión diastólica es mayor o igual a 120. ¿Ya? Mayor o igual a 180, mayor o igual a 120, hablamos de una crisis hipertensiva. Y vamos a diferenciar acá dos cuadros, la llamada urgencia hipertensiva y la llamada emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Si no tienes lesión de órgano diana, es decir, si no hay falla renal, no hay infarto al corazón, no hay encefalopatía, si no hay lesión de órgano es una urgencia. Pero si el paciente viene ya con su ACV, ¿no? Su infarto cerebral, su infarto cardíaco, su falla renal, su edema agudo de pulmón, su disección de aorta, muchas complicaciones agudas, cuando ya hay lesión de órgano diana, esa es una emergencia, ¿ya? Es una emergencia. Entonces esa es básicamente la diferencia. Entonces cuando estás tú frente a una urgencia hipertensiva, el fármaco de elección es el IECA, de acción más rápida, que es captopril. Ojo, por vía oral, no sublingual, es vía oral. Tenemos 24 horas para bajar la presión arterial. Porque es una urgencia, no hay lesión de órgano. Pero cuando estás frente a una emergencia, no. Tienes que actuar rápido, por eso utilizas la vía endovenosa. ¿Qué utilizas acá? Nitroprusiato, hidralacina, labetalol, que hemos dicho es el beta-block mixto, labetalol, que también lo podemos emplear igual que la hidralacina en gestantes, ¿ya? Hidralacina y labetalol en gestantes. Porque tenemos una hora para bajar la presión y solo se baja el 20% de la presión basal, no se baja de golpe, ¿ya? Porque al bajar también de golpe la presión se produce más daño, solo se baja el 20%, ¿ya? Entonces miren los fármacos que utilizamos, ¿no? En caso de urgencia
y en caso de emergencia. En caso de emergencia, nitroprusiato, hidralazina, labetalol, porque tienen acción más rápida, se dan por vía parenteral, y recuerden que en la emergencia tenemos solo 1 hora para bajar la presión, ¿ya? Y solo bajamos el 20%. Muy bien, con eso hemos cubierto la clase de antihipertensivos. Vamos a la clase ahora de falla cardíaca, ¿correcto? En el caso de la falla cardíaca, chicos, vamos a hablar la más frecuente, ¿ya? La falla cardíaca sistólica, ¿no? O sea, cuando falla la contracción del corazón, es decir, cuando su fracción de eyección, recuerden que evalúa la falla sistólica, está baja. Esa es la falla cardíaca más frecuente. Ustedes se van a tocar con estos pacientes, ¿no? La falla cardíaca es la lesión final del corazón. Falla la sístole, la contracción, caída de la fracción de eyección. Entonces, ¿qué fármacos podemos emplear en un paciente con falla cardíaca? Y acá vamos a hablar de una trípode, ya vamos a enfocarlo así, la trípode del tratamiento. Miren, a la cabeza están los YECAS. Ese es el fármaco cardinal en todo paciente con falla cardíaca, ¿ya? Entonces, los YECAS tienen la ventaja de bajar la poscarga en el paciente con insuficiencia cardíaca. Recuérdate que el paciente con falla cardíaca tiene aumentado la precarga, que es el volumen, ¿correcto? Un paciente con falla cardíaca tiene esto. Aumentado la precarga, que es decir, el volumen, está congestionado, y tiene aumentado la poscarga, es decir, ha aumentado la resistencia vascular, y tiene disminuido la contractibilidad del corazón. Entonces, frente a un paciente con falla cardíaca nos enfrentamos a esto, ¿no? Hay bastante volumen, bastante resistencia y disminución de la contractibilidad cardíaca. Entonces, el YECA, ¿qué es lo que hace? El YECA baja la poscarga porque es un vasodilatador y va a bajar la resistencia, por lo tanto baja la precarga. También baja la precarga, ojo, también baja, pero principalmente la poscarga es lo que baja, ¿correcto? Principalmente la poscarga. Captopril, enalapril, lisinopril son los que se han empleado en la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Captopril, enalapril, lisinopril, ¿ya? Son los de elección. Muy bien, pero sobre todo el que va a bajar más el volumen, porque el paciente está bien congestionado. Entonces, ¿quién va a ayudar a bajar más la precarga? Los diuréticos, chicos, ¿ya? Los diuréticos. Los diuréticos son los que van a ayudar a bajar más la precarga. En el caso de los diuréticos, tenemos si la congestión es leve, si el paciente tiene un edema leve, ya pues eso se utiliza leve, moderado, tiazidas, ¿no? Tiazidas como diurético. Pero si el edema es severo, por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca puede venir con un edema agudo de pulmón. Y en caso de edema agudo de pulmón, el que vamos a dar es el diurético más potente, y el diurético más potente es la furosemida, ¿ya? El diurético más potente es la furosemida. Vamos a hablar de diurético más adelante. Entonces, si es leve, moderado el edema, tiazidas. Si es severo, como un edema agudo de pulmón, furosemida. Acuérdate, en edema agudo de pulmón cardiogénico. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Al ser diuréticos, bajan la volemia, y al bajar la volemia, bajan la precarga. Ese es el efecto. Entonces, con eso el paciente lo mantienes compensado, ¿no? Porque le has bajado la poscarga, que es la resistencia, le has bajado el volumen, que es la precarga. Entonces, el paciente debe mejorar. Al darle YECA, al darle diuréticos, debe mejorar. Y si mejora, entonces si está sintomático, si está compensado, ¿qué fármaco le vas a agregar? Beta block. Le vas a agregar beta block, ¿correcto? El beta block en un paciente con falla cardíaca tiene una ventaja. ¿Qué cosa? Bajarle el trabajo, porque el beta block, ¿qué es lo que hace? Baja la frecuencia cardíaca, baja la fuerza de contracción. Entonces, chicos, lo que está haciendo el beta block es bajarle el trabajo al corazón, bajarle el trabajo. Y al bajarle el trabajo, entonces el corazón necesita menos oxígeno, se nutre más, porque al bajar la frecuencia cardíaca se prolonga la diástole, ¿ya? Se prolonga la diástole y el corazón se nutre en diástole. ¿Estamos? Entonces el beta block, antes pues se creía, ¿no? ¿Cómo voy a dar un depresor del corazón en falla cardíaca?
¿no? Es algo ilógico. La lógica nos dice, no, pues, ¿no? Si el corazón está enfermo, ¿cómo le vas a dar un cardiodepresor como el beta-block? No. Pero luego ya con los estudios se vio que si el paciente está asintomático, compensado, darle un beta-block le mejora el pronóstico, porque le estás ahorrando trabajo al corazón, le estás bajando trabajo, esfuerzo al corazón. Por eso son de elección. Ojo, el mejor beta-block es carvedilol en ICC, el mejor beta-block. También está probado el uso de bisoprolol, que es un selectivo, ¿no? Y metoprolol, ¿ya? Metoprolol, esos tres. Carvedilol, bisoprolol, metoprolol. Recuérdate que el primero es mixto y los otros dos son selectivos, ¿no? Carvedilol es mixto, igual que el labetalol, y el bisoprolol y el metoprolol son cardioselectivos. Chicos, esto se conoce con el nombre de trípode del tratamiento del ICC. ¿Ves? La trípode del tratamiento. YECA, diuréticos y una vez que está compensado, beta-block. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa si no responde a la terapia inicial? Le has dado YECA, le has dado diuréticos y no responde, el paciente sigue mal. Entonces puedes agregarle otros fármacos como ARA2. Chicos, acá sí podemos, si el paciente está tomando YECA, le puedes agregar ARA2 en insuficiencia cardíaca.